Le damos gracias a Dios por estar una noche más de primicia, como decía el pastor, la tercera noche de primicias, amén. Y qué bueno que podamos estar compartiendo este momento tan importante para nosotros, porque aunque usted no se dé cuenta, usted está marcando historia en su vida familiar por estar esta noche en este lugar. Si usted lo cree, dígale a la persona que está a su lado: estás marcando historia para tu vida, para tu familia. Porque antes, cuando no conocíamos a Dios, usábamos nuestras noches en las cosas que nos agradaban. Usábamos nuestras noches, tal vez algunos en un baile que le gustaba la parranda, otro tal vez más futbolero en la cancha, y después de ahí se iban a tomar unas copas de más. Y así, ¿no es cierto? Cada uno en lo que a uno le gustaba. Pero qué bueno que es esta noche que nosotros podamos estar, como dice el pastor, en cada atardecer que nos encuentre alabando y adorando a Dios. Amén. Hermanos, usted está marcando historia para su vida y para su familia, porque está consagrando a Dios este tercer día del año. Amén. Y esto delante de Dios, esta actitud que tenemos de venir y ofrendar este día al Señor, traerá bendición juntamente con Él. Amén. ¿Cuántos creen en esto? Amén. Claro que sí. Vamos a hablar en esta noche algo muy importante, que es sobre restaurar el altar familiar. ¿Saben? Todos nosotros tenemos un altar familiar, porque ninguno de nosotros podemos decir que no integramos ninguna familia. Dios en su misericordia nos ha hecho nacer en distintas familias. Y sabe, ese altar familiar delante de Dios tiene una gran importancia. Y vamos a hablar un poquito de esto en esta noche. Queremos ir a la introducción rápidamente. Jeremías 31:1. Yo quiero que en esta introducción que nosotros podamos enfocarnos en la importancia que para Dios tiene tu familia y mi familia. Dios le ha dado un lugar muy especial a nuestras familias en su corazón. Y quiero que de a poco vayamos viendo cuál es la voluntad de Dios para nuestras familias. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Saben, ese era un tiempo muy especial de Israel, porque ellos venían de estar cautivados en Babilonia. Toda la nación, todas las familias habían sido llevadas cautivas y no había esperanza para ellos. Pero cuando Dios se determina redimir a Israel y sacarlo con brazo fuerte de ese cautiverio, Dios le da esta palabra al profeta y le dice: en aquel tiempo, está hablando el Señor de la restauración. Y yo creo que este año 2016 va a ser un año de restauración familiar. Va a ser un año de bendición para todas las familias de la Iglesia Misionera del Poder. ¿Cuántos creen en esta palabra? Amén. Entonces podemos decir, en vez de decir en aquel tiempo, podemos decir en el año 2016, dice Dios, yo seré por Dios a todas las familias de Misionera del Poder. Amén. ¿Cuántos creen en esto? Y ellas me serán a mí por pueblo. ¿Saben? Esta palabra, Dios nos está hablando aquí de que, dice, Él no dijo, yo voy a ser Dios del padre de familia. No dijo, voy a ser Dios de la mamá. No voy a ser Dios de los hijos. Él habló de que iba a ser Dios de la familia. ¿Saben? Y en esto Dios nos está mostrando de que está interesado en nuestras familias. Está interesado en revelarse a nuestras familias como Dios. Está interesado en revelarse a los padres. Está interesado en revelarse a las madres. Está interesado en revelarse a los hijos. Él está interesado en revelarse a todo el núcleo familiar. Porque cuando una familia conoce a Dios,
No estoy hablando de un conocimiento superficial, no estoy hablando de historias que te contaron, porque la revelación tiene que ver con el Espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios te trae revelación de la verdad de Dios, entonces tu vida es transformada. Tu vida no es guiada por emociones, tu vida no es guiada por cuentos, por historias de hombres, sino que tu vida es guiada por la revelación de Dios, porque el Espíritu de Dios siempre te va a revelar la verdad y el Espíritu de Dios siempre te va a guiar a toda verdad. Y el Espíritu de Dios tiene la responsabilidad de revelarnos a Dios cara a cara como es Él. ¿Me van siguiendo, hermanos? Gloria a Dios. Entonces dice que cuando Él se va a revelar a nosotros, entonces ahí Él nos va a tomar por pueblo. Hay un principio acá de Dios, hermanos. Nosotros no podemos ser pueblo de Dios si nosotros no permitimos que Él se revele a nuestra vida. Porque cuando Él se revela a nuestra vida, entonces nosotros podemos seguirle, nosotros podemos escucharle, nosotros podemos obedecer a su voz. Amén. Es lo que le dijo a Israel en el desierto, cuando Dios quería revelarse a ellos. Pero vamos a ir un poquito más profundo. Es que Dios siempre se involucró con la familia. Dios siempre involucró a la familia en sus propósitos. Vieron que a veces la gente reniega de la familia y dice: oh, ¿y cómo no me tocó una familia más piola? Y uno que le dice: mira, la familia no se elige. Báncatela. Vos nacés, viene la cigüeña y te dice: vas a nacer acá. Y es el papá que vas a tener, la mamá que vas a tener, los hermanos que vas a tener. ¿Ah? Pero es que Dios tiene un propósito con esa familia. Desde el principio de los tiempos Dios pensó en ella. En Génesis 1:28 es muy conocida la historia, pero allí vemos donde Dios estableció, donde fundó la familia. Porque hoy el pensamiento moderno de este tiempo no tiene en cuenta lo que dice la palabra de Dios. El pensamiento moderno de la sociedad dice que vos te cases con quien te quieras casar, que vos elijas a quien quieras elegir, que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso te dice el pensamiento actual de la sociedad. Pero la palabra de Dios nos enseña que Él creó hombre y mujer, los creó. Amén. Y dice que ahí en Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos. Dios le dijo: vayan, hagan lo que quieran. ¿Le dijo eso? No. Les dio trabajo. Y vaya que le dio trabajo. Y le dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra. Miren si tenían trabajo para hacer. Llenar la tierra. Eran dos. Y dice: y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias de la tierra. Dice que se mueven sobre la tierra. Dios le dio autoridad a ellos sobre la creación, pero hubo algo mejor que la autoridad, y es que Dios le dio un propósito. Fructificad y multiplicaos fue el propósito de Dios para Adán y para Eva. Propósito significa algo, una tarea, es un objetivo a alcanzar. Es un objetivo que vos tenés a una cierta meta para alcanzar, ¿no es cierto? Pero que hay que ponerse en acción para hacer eso. Así que si Dios le dio ese objetivo a Adán y a Eva, y Dios allí institucionalizó la familia, porque fue el modelo, el plan que Dios usó para glorificar su nombre. Así que quiero decirte en esta noche que tu familia tiene un propósito en Dios. Hola. Tu familia tiene un propósito de Dios. El hecho de que Dios te haya dado una familia tiene que hacerte vivir en bendición. Y muchos de nosotros nos quejamos por todas las situaciones que hay en nuestra familia, pero nos olvidamos lo más importante, que Dios nos ha dado una familia. ¿Saben?
Por la palabra podemos ver que en la historia del ser humano Dios bendijo una y otra vez a la familia. Pero no solamente la bendijo, sino que Dios comprometió su bendición con su palabra. Y Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse de lo que dice. Amén. Es como cuando vos venís al altar y te vas a casar. Vos podés sentir muchas cosas, pero eso vos lo confirmás con tus palabras, con lo que vos decís. ¿No es cierto? Y Dios usó su palabra para comprometerse con sí mismo, consigo mismo. Amén. Vamos a ver rápido 3 puntos. ¿Y por qué lo estoy introduciendo en esto? Porque quiero que nos enfoquemos primeramente en la importancia que Dios tiene en las familias. Amén. Ya vamos a seguir avanzando. Vamos a ver 3 puntos nada más, pero rápidamente para que veamos en el lapso de la historia cómo Dios obró a través de las familias. Primero lo hizo con Noé. ¿Se acuerdan? Génesis 9:1. Si me pueden acompañar, Dani, que está allá full en multimedia. Génesis 9:1. Miren lo que pasó acá. Esto pasó después del diluvio. Dios había arrasado con la humanidad por causa del pecado. Lo habían hastiado a Dios del pecado, de la maldad de los hombres. Y Dios se determinó a raer a los hombres de la faz de la tierra. ¿Me van siguiendo? Pero cuando pasa el diluvio, dice que a Dios le dolió en su corazón haber destruido al hombre. Entonces lo llamó a Noé y le dijo: vení, Noé, vamos a hablar y voy a hacer pacto contigo. Y le dijo: bendijo Dios a Noé y a sus primos. Bendijo Dios a Noé y a sus vecinos. ¿A quién bendijo Dios? A sus hijos. Y le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Wow, mire usted, qué casualidad. Lo mismo que le dijo a Adán, en el mismo orden: fructificad y multiplicaos. O sea que el propósito de Dios no pudo ser transgiversado por la maldad de los hombres. El propósito de Dios siguió firme. Dios se había determinado un propósito con la familia. Y aunque el hombre había fallado, aunque el hombre había pecado y había distorsionado el propósito de Dios en la familia, Dios decidió hacer un plan nuevo. Y allí Dios da un nuevo pacto con Noé. Y le dice lo mismo que le dijo a Adán: fructifica y llenó la tierra. Vamos al versículo 11. Capítulo 9, del versículo 9 al 11, perdón. En el versículo 9. Y mire cómo sigue el pacto. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. ¿Me van siguiendo? 10. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Hermanos, en el versículo 1 Dios restablece su propósito con la familia. Fructificad y llenad la tierra, le dijo Noé. Haced lo que Adán no hizo. Pero no solamente Dios renovó su pacto con Noé, que era un hombre justo, sino que Dios extendió su pacto y le habló de su descendencia. Amén. Entonces, cuando Dios se determina a hacer algo con la familia, no es que lo va a hacer con los padres solo, sino lo que Dios comenzó con los padres lo va a hacer con sus hijos y con los hijos de sus hijos, porque Dios quiere glorificarse a través de la familia. Fue tan grande este pacto de Dios y esta bendición que Dios no solamente se propuso a bendecir a Noé y a su descendencia, sino que el pacto de Dios con ellos fue bendecir a la tierra y aún a la misma creación. Entonces, ¿tiene Dios propósito con nuestras familias? Claro que sí, hermanos.
Y el propósito que Dios ha establecido con tu familia en este año 2016 es no solamente para tu familia, sino para traer bendición a esta tierra y a esta nación. Amén. ¿Cuántos creen en esta palabra de Dios? Dios es un Dios de propósitos y Dios llama a las familias por su nombre. Amén. Hemos visto en la Biblia un montón de ejemplos de cuando mencionan a un hombre, mencionan al padre y a su ascendencia. Y eso es porque vemos la importancia que Dios le da en la palabra a las generaciones. Y mire lo que dice, tercer punto, lo hizo con Abraham también. Empezó con Noé, ¿no es cierto? Después siguió con Abraham. Génesis 12, que es muy conocido, pero es una cita bíblica que impacta en nuestros corazones. Génesis 12, versículos 2 y 3. Le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande. Abraham necesitaba una familia para llegar a tener una nación grande. Necesitaba poder cumplir el fructificar cuando su esposa era estéril. Y Dios le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y el 3 dice, y serás bendición, ¿no es cierto? Y dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es como que Dios estableció muy clarito de que su bendición iba a ser derramada sobre Abraham y no quería que nadie se lo tocara. No quería que nada ni nadie estorbara su propósito con Abraham. Amén. Y esta bendición aún nos alcanza a nosotros, porque dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y todos nosotros hemos sido bendecidos en la bendición de Abraham. Amén. Del cual descendió nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces la bendición de Abraham nos ha alcanzado a nosotros también. Dice, y serás bendito. Amén. Y el tercer punto, aún Jesús mismo, hermano, aún Jesús, nuestro Señor, estando en un momento muy difícil de su vida. Juan 19, versículo 26 y 27. Estando Jesús allí a punto de ser crucificado, ya estaba en el proceso de crucifixión. Y sin embargo Jesús tuvo tiempo para tener cuidado de su familia. Y mire lo que dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. 27, después al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús tenía compasión por su madre. Jesús tenía compasión por su familia. En ese momento de zozobra, en ese momento de la crucifixión, cuando Jesús tenía todo el derecho de estar turbado, tenía todo el derecho de estar con su mente en otra cosa, porque sabía al sufrimiento que iba a tener que soportar. Sin embargo, Jesús allí tuvo un momento para pensar en su madre. Hay hijos que estando en bendición, que estando bien y estando sus padres en necesidad, no se acuerdan de sus padres. Y discúlpenme, pero hay cosas que hay que hablarlas y las tenemos que decir como son. Si queremos recibir la bendición de Dios en nuestra familia, hay cosas que tenemos que hablarlas como son. Parecen duras. Jesús tuvo palabras duras también, pero Jesús hablaba con la verdad. Amén. Si Jesús en la crucifixión pudo acordarse de su familia, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros tenemos que cuidar de nuestras familias? Hoy podemos ver cómo el enemigo está una y otra vez está acechando contra las familias. En todo tiempo y en todo lugar.
Solo basta con observar lo que pasa a nuestro alrededor y vamos a ver en el trabajo, en la calle, en los colegios, a donde vos quieras enfocar tu mirada, vas a ver que las familias son constantemente bombardeadas. ¿Saben? Yo por mi trabajo que tengo he podido ver muchas situaciones donde el enemigo, hermanos, literalmente ha trillado la familia, la ha pulverizado. He visto en la unidad judicial de violencia familiar hermanos peleándose con su madre. Y era tan grande la opresión que tenía esa chica, tan grande la opresión y el desánimo que tenía, que en mi misma cara me dijo que se quería suicidar. Y viendo la importancia y la gravedad del caso, no me importó lo que la gente dijera ni nada. La corrí a un costado, empecé a hablar con ella y le empecé a predicar para que Dios trajera paz a su corazón. Hermanos, y el enemigo va en contra de la familia, porque el enemigo no quiere que nuestras familias alcancen el propósito de Dios. Escuche esto que le voy a decir. El hombre, por medio del pecado, denigró la funcionalidad perfecta de la familia con la que Dios lo había creado. Se lo repito de nuevo. Si quiere tomar nota, anótelo, porque esto Dios me lo puso en el corazón. El hombre, cuando hablo hombre, la mujer también, ¿no? Por medio del pecado, denigró, bajó de nivel, lo sacó de su función, de la función perfecta a la familia con la que Dios lo había creado. Cuando un hijo te dice que no quiere vivir con sus padres y que se quiere ir de su casa, es porque la familia no está funcionando como Dios la ha creado. Cuando esposos se quieren ir de su casa, esposas se quieren ir de su casa, cuando hay grandes crisis familiares y parece que todo va a explotar, es porque el pecado ha denigrado la función de la familia y no está funcionando como Dios quiere que funcione. Escuche esto: una familia que funciona en el orden de Dios trae bendición a la tierra y bendice la sociedad en la que vive. Una familia que no funciona en el orden de Dios simplemente no funciona. Y lo único que hace es generar problemas y acarrear problemas a los demás. Estemos atentos a lo que el Espíritu de Dios habla a la iglesia. Cuando una familia no funciona en el orden de Dios, solo hay desorden y caos. Y es lo que vemos, lo que el enemigo hace con las familias que no conocen a Dios. Hermano, he visto el desorden y he visto el caos y cómo el Satanás destruye generaciones completas por no tener una familia en el orden de Dios. Vamos a leer rápido 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. 2 de Timoteo, capítulo 3. Dice, vamos a ir hasta el 5, Dani. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuántos comparten conmigo que estamos en los postreros días? Amén. Estamos ahora de que Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Y estamos en un momento de crisis. Amén. Crisis en la sociedad y crisis en las familias, donde la iglesia de Jesucristo no puede estar desatenta, no podemos estar distraídos con otras cosas si es que queremos alcanzar el propósito de Dios. Dice, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora, usted me puede decir, y Andrés, ¿por qué me das esta palabra? ¿Por qué me decís de esto? ¿Qué tiene que ver con la familia? Y porque uno puede ver en la calle que estas señales se ven en el hombre moderno. Y a ver, espero no ser el único que vea estas señales. ¿Cuántos de ustedes ven estas señales en las personas que no conocen a Dios? ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero ¿saben qué? A veces esas señales se dan dentro de la iglesia. Que esas señales las veamos en la calle con los impíos es normal, hermano. Y tiene que ser así. Porque la naturaleza del pecado hace que el hombre tenga esa vida. Pero hay cristianos que están mostrando esas señales. Y esto trae dolor en el corazón de Dios. Porque están mostrando estas señales en su propia familia. Hombres y mujeres que son sin afecto natural en sus familias. Hombres y mujeres que son ingratos en su familia. He escuchado a hijos ser ingratos con sus padres y son cristianos. He visto a padres sin afecto natural con sus hijos y son cristianos. Que esto esté pasando en el mundo es normal. Porque Satanás en su reino hace eso, hermano. Destruir la vida y destruir la familia. Pero si eso está pasando en nuestras familias, entonces ojo. Porque hay algo que está mal. Y hay algo que no está funcionando conforme al corazón de Dios. Conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra para la familia. Y nosotros no lo estamos viviendo. O no lo estamos poniendo en práctica. ¿Saben que el Espíritu de Dios se entristece por estas cosas? Y tú puedes tener tu propósito en Dios, puedes querer hacer cosas en Dios, pero si tú estás mostrando estas señales en tu familia, entonces ojo, porque Dios es un Dios de familias. Antes yo de casarme, recuerdo cuando oraba en privado, yo le presentaba a Dios a mi esposa y decía, Señor, oro por la mujer que me vas a dar como esposa. Y yo le presentaba delante de Dios y oraba por mis hijos. Cuando era soltero yo oraba por ellos y los entregaba a Dios, consagraba mi familia a Dios. Porque entendía que Dios es un Dios de propósitos y Dios ama a la familia. Y lo que Dios iba a hacer conmigo lo iba a seguir con mis hijos. Y muchos cristianos quieren servirle a Dios, pero se olvidan de sus familias. Padres que no son cariñosos con sus hijos, que se pasaron solamente trabajando. Está bien, no digo que no, pero enfocaron todas sus fuerzas en el trabajo para traer la economía a su casa, pero se olvidaron de darle afecto y ese amor fraternal a sus hijos. Fueron padres proveedores, pero fueron padres ausentes en amor, en cariño, en afecto. Fueron ausentes en las palabras. Hijos que son rebeldes porque han endurecido su corazón por la falta de afecto del amor de sus padres. Hijos e hijas con raíces de amargura. Hijos e hijas con raíces de amargura por no tener la imagen del padre y la imagen de la madre en la familia.
Esposos que no tienen comunicación y que hasta a veces hay maltratos verbales y en oportunidades llegan a los maltratos físicos. Padres y madres que por circunstancias de la vida, y esto se lo digo porque lo he vivido en carne propia, tengo autoridad para decir esto, hermano. Padres y madres que por circunstancias de la vida se quedaron solos y cortaron los sueños de sus hijos de estudiar y de trabajar, de progresar en la vida, para exigirle a sus hijos las responsabilidades de la familia que tenían sus cónyuges. Pusieron a sus hijos en el lugar de sus cónyuges y le empezaron a exigir. Y cortaron los sueños de sus hijos. Padres que no honran a sus hijos. Padres cristianos que irritan a sus hijos. Los menosprecian y hasta los maldicen. Porque créame que maldecir no es decir solamente una mala palabra. Simplemente es mal decir. Es una palabra compuesta, hay que dividirla en dos. Es mal decir. O sea, en vez de hablar bien, estás hablando mal. ¿Cuándo le vas a servir a Dios? ¿Cuándo va a hacer esto? Sos un vago, no querés hacer nada, sos una vaga, no servís para nada. Eso es maldecir. Y van opacando el ánimo de su hijo, de su hija. Y van produciendo heridas, hermano. Hijos que no honran a sus padres, mienten, no se sujetan a ellos, también los maldicen. Familias sin comunicación. Esto es muy actual, ¿eh? Esto es muy actual. Familias sin comunicación en la mesa familiar. Nos sentamos a comer y parecemos unos desconocidos. Cuando la mesa familiar tiene que ser un punto de encuentro para la familia. Porque ahora se sientan a comer, la familia moderna, ¿qué hace? Se sienta a comer y todos hablan. Pero ¿saben qué? Hablan con la tele. Cada uno le habla a la tele. Porque están así. Para que me está hablando la tele. No me deja escuchar, para. Y el que no le está hablando a la tele, le está hablando al celular. ¿Y saben cómo almuerzan, cómo cenan? Así. Terminan de comer y salen corriendo a sus piezas. Eso a Dios no le agrada eso. Mientras almuerzan o cenan, no tienen tiempo para hablar entre ellos. Qué paradoja, hermano. Qué paradoja. Jesucristo se sentaba con sus discípulos y no había WhatsApp, no había tele, no había cosas vanas que lo distrajeran. Él se sentaba, participaba con ellos y hablaba cosas importantes. Empecemos a imitar a Jesús en nuestras familias. Empecemos a darle lugar a Dios para que Él comience a ordenar el altar familiar. Amén. Dice, he visto situaciones como esta, hermanos, y me han producido mucho dolor ver personas que se tratan así. En el corazón de Dios, el dolor multiplíquelo. Porque si a nosotros nos afecta, a Dios mucho más, ver a su pueblo que reflejen señales que a veces es normal que se ven en el mundo, pero que Dios no ha prediseñado este modelo para sus hijos. Amén. Le invito a que se ponga de pie.
Es tiempo de ordenar el altar familiar para que el fuego de Dios descienda sobre nuestra familia. Si nosotros podemos ver estas señales que se han repetido en nuestra familia: ingratitud, avaricia, ser desleal con los que nos aman, ser ingrato, no honrar a nuestros padres, no honrar a nuestras madres, no honrar a nuestros hijos, no honrarse entre los cónyuges. Entonces quiere decir que el altar está desordenado. Y cuando el altar está desordenado, el fuego no se puede encender. Y que la iglesia oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Cuando en la antigüedad los siervos, los profetas y los hombres de Dios hacían un altar, el altar era un lugar físico para estar en comunión con Dios y para ofrecerle sacrificios y holocaustos agradables a Dios. Nosotros tenemos un altar familiar que necesitamos reverlo y necesitamos ordenarlo delante de Dios. Y para ordenar nuestro altar delante de Dios es empezar a acomodar lo que está desacomodado. Es empezar a arreglar lo que hemos permitido que a veces, por circunstancias, hemos permitido que se desordenen. Es tiempo de pedir perdón. Si nosotros como iglesia en este año queremos bendecir las familias y queremos bendecir a Córdoba, nosotros necesitamos que Dios restaure nuestro altar familiar, para que el fuego de Dios descienda sobre nuestro altar y para que Jeremías 31, versículo 1 se cumpla en nuestras vidas. Seré por Dios a todas las familias de Misionera de Poder y ellos serán mi pueblo. Es tiempo de pedir perdón. No puede caer el fuego de Dios sobre el altar de tu familia si no acomodas ese altar con el perdón. Si no sueltas el perdón, porque tal vez pasaron cosas que te lastimaron y cortaron tu comunión con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Dice la Biblia: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que Dios no quiere que pase más de lo que dure el sol en el día para que nosotros nos reconciliemos. Pero hay cristianos que son tan astutos que dejan que pase el día. Y son tan astutos que aguantan 2 días enojados. Y para mostrarse que tienen los pantalones bien puestos, dice: 3 días voy a seguir enojado. Y que me venga a pedir perdón encima. Tenemos que soltar el perdón, hermanos. Amén. Es tiempo de reconciliación. Cuando ordenamos nuestro altar familiar, lo ordenamos con reconciliación también. Es tiempo de achicar las diferencias entre nosotros y reconciliarnos los unos con los otros. Amén. Es tiempo de que le digas a tus seres queridos cuán importantes son ellos para ti. Tal vez han pasado muchos días y el trabajo te ha alejado, pero hoy Dios te pide que te acerques a tus seres queridos y les digas cuán importantes son ellos para ti. Porque quiero decirle a los padres que nuestros hijos son nuestro fiel reflejo. Yo cuando lo veo a mi hijo y cuando me acerco a él, me veo totalmente reflejado en él. Y veo que él es mi descendencia.
Y yo me veo extendido en Él. Entonces yo no puedo pretender que a mí me vaya bien solamente. Y en esa carrera de que me vaya todo bien, olvidarme de lo que le pasa a mi hijo. Porque él necesita de su padre. Necesita que su padre le diga cuánto le ama. Necesita que su padre le diga cuán importante es para él. Necesita una palabra de ánimo. Necesita una palabra de fe. Necesita que sus padres, sus progenitores, activen la fe en ellos. Amén. Hermanos, para que ordenemos el altar familiar y funcionemos en el orden de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito. Iglesia Misionera de Poder, tu familia tiene propósito de Dios. Tu familia tiene meta de Dios para alcanzar. Tu familia tiene que concretar en este año los propósitos, no solamente personales que te has trazado, sino tienen que enfocarse en los propósitos que Dios ha preparado para ti en este tiempo. Amén. El propósito de Dios para nosotros, para bendecir esta tierra, para que otras familias puedan ver en tu familia el plan perfecto de Dios. ¿No le pasó a veces que usted ve una familia y dice, wow, qué lindo que se los ve? Se los ve bendecidos. Y como es contagioso, ¿viste? Como que voy a decir, oh, yo también quiero de eso. Que nosotros podamos causar lo mismo en nuestro barrio, en nuestro trabajo. Que los demás puedan ver en nosotros una familia unida, una familia restaurada. Cuando la iglesia, y vamos a orar, ya con esto estoy cerrando, pero vamos a hacer algo especial en esta noche. Hermanos, cuando la iglesia, cuando la familia funciona en el orden de Dios, alcanza propósito. ¿Y sabe qué? La iglesia funciona. El cuerpo de Cristo avanza. Así que tu familia es más que importante para Dios, porque tu familia es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y Dios quiere descender con su fuego sobre tu altar familiar. Amén. Mientras comenzamos a adorar, les voy a pedir a las familias que se unan allí en ese lugar donde ustedes están. Las familias, bueno, hoy tenemos espacio. Si quieren pueden hacerlo, pueden pasar aquí adelante al altar.